Momento ahora de recibir a Soledad Legaspi. ¿Cómo dice que le va, Sole? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por suerte, muy contento de estar aquí, de recibirte una vez más. Y hoy cambiamos. Sí, hemos cambiado. No, pero me gusta, está bueno. Eso es para que no se acostumbre. Claro. Yo vengo a hablar de todo un poco. Para salir de la zona de confort. Sí, digamos. exacto. No vamos a hablar de cine. Pero no, la verdad que me gusta, porque a mí me pasa algo con los artistas plásticos de nuestro país, que en general tienen una exposición a nivel internacional, que es no solamente la exposición, sino que también están bien vistos a nivel internacional. Y poco se habla en nuestro país de eso, porque claro, uno, bueno, habla de artistas, de actores, bailarines, directores, de hecho, futbolistas. Muchas cosas tienen prensa, pero los artistas plásticos no tienen tanta prensa y la verdad que cada vez que se va a hablar de los artistas plásticos, la verdad, me parece que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, pero bueno, como pasa en otros rubros, entre otras cosas es porque, claro, muchísimos desarrollan gran parte de su carrera en otros lados, donde hay otras oportunidades justamente de lo que vos mismo estás diciendo, de exhibición. Por ejemplo, el artista del que vamos a hablar hoy, Juan de Andrés, ahora vamos a entrar más en detalles, claro, tiene estructuras enormes en España, en un montón de lados, y acá, bueno, quizás no todo el mundo sepa quién es Juan de Andrés. Pero Juan de Andrés, para empezar, es quien ganó la edición número 2022 del premio Figari, que es el único premio o el premio más importante, si se quiere, otorgado además por un instituto público, por lo público, a la trayectoria de un artista. Y además del premio, con el premio, digamos, queda instalada una exposición que en este caso es lo que estamos viendo. Claro, en el Museo Figari. El año pasado, por decirte algo, el año pasado lo ganó Linda Cohen, es una artista deliciosa, y el año anterior Virginia Patrone, que vive en Barcelona. Entonces, digo, es realmente un premio muy exigente, pasa por lupas muy importantes. En el caso de Juan de Andrés, él nació, vamos a saber un poco quién es Juan de Andrés. ¿Quién es? Repasar un poco su vida y él nació en el 41, en el departamento de Cerro Largo, y sus inicios fueron con Carlos Llano en el 58 y con Daimán Antúnez, ambos, para resumir, pertenecientes a la escuela del taller Torres García, una escuela que marcó muchísimo, y ahí simplemente viendo esa imagen te das cuenta, marcó muchísimo la obra de Juan de Andrés, como todos los discípulos y todos los que han pasado por el taller de Torres García, pero ha sin duda evolucionado y ganado una independencia que lo hace un artista totalmente sin igual y totalmente despegado de lo que es la obra y la escuela de Torres García. Él además, porque ahí estamos viendo cuadros de relativa poco tamaño, es también un muralista, se desarrolló en distintos espacios públicos, destacándose producciones en 33, pero como te decía, en el 77, en plena dictadura militar, se fue a vivir a España, vivió en Zamora y luego en Barcelona, y allí también tiene grandes esculturas y ha expuesto un montón de veces por Europa, tiene grandes colecciones. Después de que volvió a Uruguay, realizó una muestra importante en el 2013 en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el 2009 en el Museo Gurwitz, y en el 2022, el año pasado, expuso en la Galería 6280 en Carrasco. Bueno, como un poco te decía, ¿no? Los motivos por el cual ganó este premio, si uno tuviera que resumirlo un poco en palabras del jurado, dice que la obra de Juan de Andrés puede leerse en clave constructiva, minimalista y neoplaticista. Bueno, hay que desgranar un poco estos conceptos, pero bueno, lo que está bueno en todo caso, para no entrar como en tecnicismos, es decir que la obra de Juan de Andrés utiliza distintos materiales, sus cuadros tienen formas geométricas, pero que no se lucen del todo en la pantalla porque
es el tipo de obra para presenciar, porque de repente un pequeño orificio, un pequeño relieve genera una sombra, el tipo de materiales que usa, porque utiliza desde lo corrugado, el collage, hierros, pintura, óleo, de todo un poco, genera distintas texturas que hacen en sí mismo una experiencia, que por la pantalla podemos ver, pero no podemos percibir, Claro, sí, vivenciar. exacto, sí, que te lo da la presencialidad. Te lo, al te lo da 100%. la presencialidad y además está también muy presente en sus obras lo que tiene que ver con los colores. Su pátina de colores siempre es ocre, rojos, óxidos, blancos. Entonces, hay un crítico que me parece muy, muy interesante citar lo que dijo un crítico español que se llama Ramón Casalé Soler, porque dice, de Juan de Andrés, dice que la pintura y la escultura y el dibujo que tiene forma de collage transmite la idea de silencio, calma y reflexión. Eso es un poco lo que uno se encuentra cuando va a ver la obra de Juan de Andrés. Y si bien cada una de las obras en sí misma vale y tiene un mensaje, no un mensaje escrito, ¿no? Vaya lo que estoy diciendo, quiero decir que en sí mismo cada obra vale. Hay un diálogo entre las obras, no están dispuestas de cualquier manera porque sí. Claro, no tienen independencia, o sea, tienen dependencia una de las otras, comunican algo, tienen una narrativa, si se quiere decir. Exactamente. Después, por ejemplo, en el último salón del museo, me parece genial, porque son como instalaciones. Uno diría, ¿es una pintura? Sí y no. ¿Es una escultura? Sí y no. ¿Es una instalación? Sí y no. Bueno, él tiene la capacidad de poder generar una obra de arte con distintas disciplinas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También tiene esculturas, ahí estamos viendo, por ejemplo, eso está apartado en el último salón del Museo Figari, incluso fue un espacio que se preparó especialmente, la curaduría pensó en los espacios, se tapó una pared para poder generar, bueno, determinadas sombras y determinadas alturas, bueno, y creo que es un artista que, bueno, merece muchísimo este premio de reconocimiento, sobre todo por la originalidad de su obra. Sí, y un poco más allá de la palabra rimbombante, los conceptos que mencionaste tienen un poco, ¿no? El minimalismo aparece allí, se ve, y sin lugar a dudas también tiene su cuota Torres García, pero quizá la posibilidad de haber ido a Europa, de haber tenido contacto con artistas locales o de otros países, sin lugar a dudas también lo debe haber formado y es lo que es hoy Juan de Andrés, ¿no? Sí, y además es docente, tiene algo que ver claro, con Torres García, pero también tiene una diferencia marcada. Sí, una evolución, ¿no? Sí. Un camino propio, Claro. eso es creo que lo más acertado para decir. Es como cuando, bueno, sí, tomás algo, pero después desarrollás tu propio camino. Vale la pena mencionar porque es un muy buen trabajo el de María Eugenia Méndez, que es la curadora de esta obra, de esta exposición, que también fue curadora en exposiciones anteriores de Juan de Andrés y que elaboró un guión específico para esta sala, porque, o sea, muchas veces pasa que decir, no son en las salas de los museos, no es simplemente como que las piezas están desparramadas. Listo, no, claro. Exacto. Hay un todo un guión. pienso, Exacto. sí. Tiene todo un pienso de dónde va cada cosa. Esta exposición va a estar bastante tiempo expuesta. Juan Andrés está en Montevideo, vive la mitad del tiempo en Montevideo, la mitad del tiempo en España. Y es un placer conversar con él. Estuvimos conversando con él y él un poco lo que decía, que me gustó mucho, que es que él siente que cuando alguien se enfrenta con sus obras, está pudiendo ver a su interior. Y si logra conectar y dialogar, ¿no? Su interior con el interior del que está viendo la obra, bueno, que ahí ya se produce la magia. Se cumplió el objetivo. Y sin lugar a dudas que todos estos conceptos que estás diciendo y bueno, lo que habla también de la trayectoria y de lo que ha sido la vida de Juan,
también ayuda para poder interpretar la obra y conectar, hacer esa conexión de interior de uno con el interior de él, que claramente es lo que decía el objetivo de la obra. Así que un premio Figari bien merecido, un gran artista que merece el reconocimiento también, bueno, por parte de nosotros ni que hablar, pero del premio Figari del premio Figari, sí, exactamente. Y ya de paso voy a pasar simplemente el aviso que hoy te decía que el año pasado el premio Figari fue otorgado a Linda Cohen, que también tuvo su exposición en el Museo Figari y ahora está exponiendo en el Museo Blanes. Así que si uno quiere, bueno, hacerse una idea de distintos premios Figari, va a ver la exposición de Juan de Andrés en el Museo Figari y después se va hasta el Blanes, precioso, allí en la calle Millán, hace un paseo por el jardín japonés, entra en el museo, ve el retrato de Clara García de Zúñiga y ve la obra de Linda Cohen. Y tiene el programa completo. Sole, muchísimas gracias por este minuto. Un placer, querido.